Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con un tema de la unidad número 2 que tiene que ver con, digamos, una suerte de categorización que vengo llevando a cabo con respecto a algunas cuestiones vinculadas a la unidad número 2, que se centra particularmente en los procesos de emancipación latinoamericanas y que tiene en cuenta, digamos, un parámetro de tesis bastante particular, y es la forma mediante la cual podemos trabajar los procesos de emancipación en América Latina, y de ahí, de alguna manera, analizar los procesos que van a llevar a consecuencias constitucionales. En este sentido, nosotros venimos trabajando desde hace algunos años con los docentes en una suerte de categorización que tiene que ver por un lado, con las revoluciones sociales fallidas, aquellos procesos que particularmente los categoricé como procesos insurgentes mestizos, y que tiene que ver fundamentalmente con la participación de una parte importante de los sectores sociales de la sociedad colonial en los procesos de emancipación. ¿Sí? O sea, la sociedad colonial, como ustedes tendrán en conocimiento a partir de lo que han visto oportunamente en el secundario o de lo que estuvieron leyendo, la sociedad colonial es una sociedad llamada sociedad de castas, una sociedad en donde, digamos, había distintos elementos componentes dentro de esa sociedad que se caracterizaba fundamentalmente ¿por qué? Por el color de la piel. Y en función del color de la piel se establecía también ciertos parámetros de estatus jurídico de las personas. Entonces en las sociedades estaban los blancos, los no tan blancos, los mestizos, digamos, los negros, los mulatos, los indios y las distintas categorías dentro de esa sociedad tan particular, que a diferencia de la sociedad de castas, como alguna vez han escuchado quizás en la India, no tiene un formato estático, sino que la sociedad colonial de castas, de estructura de castas en América Latina tenía características dinámicas, que tienen que ver mucho con los aspectos jurídicos de ese sistema de relaciones. Entonces decimos que vamos a empezar a analizar, después de haber visto lo que llamamos las reformas borbónicas, el inicio de la crisis. O sea, un primer momento que habíamos visto en el audio que les mandé la semana pasada, que tenía que ver con el tema de las reformas. El segundo momento va a tener que ver con la crisis. Y dentro de esa crisis, los procesos que se van a iniciar, que son los procesos de independencia o emancipación. Bien. Dentro de esas categorías, lo que hemos diseñado era lo que llamamos procesos insurgentes mestizos, que tiene que ver con las revoluciones sociales fallidas. ¿Por qué fallidas? Fallidas fundamentalmente por la heterogeneidad de su componente social, o sea, la gran variedad de elementos sociales que participaba, ¿sí? Mestizos, negros, mulatos, criollos, burgueses, no burgueses, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Lo exiguo, podríamos llegar a decir, de sus resultados finales, o en sí lo que podríamos llamar las propias consecuencias del proceso, y la problemática sobre la cual giró fundamentalmente el tema de estos procesos insurgentes mestizos, que fueron las propuestas revolucionarias basadas fundamentalmente en el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Esta idea un poco de que está bien, se puede declarar libres e iguales ciudadanos, pero si no tenés acceso a la tierra, o sea, el acceso a la propiedad, se transforma en un elemento trascendental, digamos, para la supervivencia en estas estructuras. El programa nos marca 3 experiencias interesantes que vamos a analizar. La primera de ellas va a ser la de Haití,
la segunda la de México entre el periodo 1810-1814, 1815, y la experiencia del Río de la Plata en consonancia con la banda oriental, o sea, el tema Artigas. Son tres cuestiones centrales que se van a tomar en el examen. Todavía no hemos decidido cuál se va a tomar, se van a tomar todas o algunas, pero me parece importante en la unidad número 2 trascender sobre esto. Con lo cual vamos a trabajar el texto de Castañeda Fuertes, que es el texto de la Revolución Haitiana, y vamos a trabajar el texto de Bellot, o sea, seguimos con el texto de Bellot para ver también la parte de México, y después, seguramente la semana próxima, trabajaremos un texto más general sobre los procesos de emancipación en América Latina, de Ricauter Solar. Entonces, vamos a tener en cuenta esta primera división, ¿no? O sea, revoluciones sociales fallidas, ¿sí?, bajo la categoría de procesos insurgentes mestizos. Haití, México y banda oriental. Este punto. Y marcada fundamentalmente sus características: heterogeneidad de su componente social, lo exiguo de sus resultados finales y las consecuencias, de alguna manera, de las propuestas revolucionarias, donde el tema de la propiedad de la tierra cumplió un rol esencial en todo este proceso. Esto para que queden claros. O sea, si nosotros vamos a evaluar este tipo de procesos, van a tener que trabajarlo dentro de las categorías que estamos bajando, que es una conjunción de una tesis de mi propia elaboración. Entonces, llegado a este punto, arrancamos con el tema de Haití. Creo que con esto medianamente ya estamos en tema. Pasamos entonces a el tema de Haití. Seguramente alguno de ustedes habrá oído hablar de Haití. ¿Dónde se encuentra? O sea, Haití forma parte de una isla, en la parte oeste de una isla, llamada La Española en su momento, en la época de la conquista, que se dividió en dos partes, ¿no es cierto? Una vista de frente, la parte oeste corresponde a lo que se denominó Saint-Dominique, o sea, la parte francesa. El lado derecho es Santo Domingo, la parte española. Temas interesantes a tener en cuenta. Primero, fundamental, modo de producción. El modo de producción. Modo de producción, plantación, esclavista. Esto es fundamental. Plantación esclavista. O sea, por el clima tropical, etcétera, etcétera. Plantación. ¿Qué producimos acá? Plantación. Y acá, azúcar, tabaco, algodón, otros. Todo lo que se produce en una estructura climática de características tropicales. Mano de obra, esclavos. ¿Por qué esclavos fundamentalmente? Y porque, por empezar, en la isla no había habitantes nativos, americanos, en razón de que habían desaparecido en la primera etapa de la conquista. Y segundo, que para el formato de sistema de explotación esclavista, como ustedes van a observar en toda América Latina, se utilizó esclavos procedentes de África. Esto va a conformar en un proceso, digamos, de un par de siglos, que estos dominios, tanto el lado oeste como el lado este de la isla, pero fundamentalmente que vamos a trabajar es el tema del lado oeste, o sea, Haití, va a tener una composición racial dentro de la sociedad de castas de ese momento que va a estar caracterizado de la siguiente manera. Grandes blancos, son los terratenientes. Pequeños blancos, pequeños propietarios, artesanos
Esto sería fundamentalmente aquellos que tienen origen francés en la mayoría de sus casos. Franceses. Luego tenemos, sería la primera división. La segunda tiene que ver con los llamados libertos. Dentro de los libertos tenemos a negros y tenemos a mulatos. Negros, mulatos. El negro, que obtuvo la libertad mediante un sistema jurídico denominado manumisión, y los mulatos fundamentalmente también obtuvieron la gracia de ser libres por un proceso jurídico, pero fundamentalmente también porque son descendientes de la mezcla con blanco, o sea, la mezcla de negro con blanco da mulato. Estos tienen casi todos los derechos. ¿Por qué digo casi todos los derechos? Porque allá por 1764 la corona francesa decidió modificar las atribuciones jurídicas de los súbditos libertos y se generó una suerte de capitis diminuti, o sea, menor posibilidad. Por ejemplo, antes podían andar a caballo y después de 1764 no podían andar a caballo, tenían problemas para andar a caballo, o no podían portar armas, o tenían problemas para el acceso a la tierra, etcétera, etcétera. El tercer elemento, esclavos. Jurídicamente hablando, el primer grupo y el segundo grupo serían personas. El tercer grupo, de los esclavos, eran considerados cosas, o sea, objetos de compra y venta, y que tenían funcionalidad en razón de su capacidad de trabajo y supervivencia. Esto más o menos para que vayamos teniendo una idea general de la composición. Muy importante esto de la composición social en una sociedad de estas características, porque digamos, también dentro de estas sociedades, como en toda América Latina, no es una sociedad perfecta, tranquila, de la leyenda rosa, sino que digamos que es una sociedad con constantes procesos insurgentes, rebeliones y demás. Y aquí aparece desprendido de esto lo que llaman los cimarrones, que son los esclavos negros escapados de las plantaciones, luego de llevar a cabo algunas rebeliones, cosa que pasaba en toda América donde había plantaciones y demás. 2 por 3 había alguna rebelión, los negros esclavos se rebelaban, y escapaban de las plantaciones, secuestraban quizás para tener mujeres indias de algunos establecimientos cercanos, y establecían sus palenques o quilombos, digamos, así la denominación, para generar un marco autonómico fuera de la mirada de los blancos, pero generalmente eran localizados, perseguidos, asediados, etcétera, etcétera. Cimarrones, un tema muy interesante, ya lo mencioné en otra oportunidad para analizarlo. Entonces, esto es más o menos la composición social. ¿Cómo estaban divididos más o menos para que tengamos una idea general? Y entre grandes blancos y pequeños blancos había 50.000 habitantes, entre los libertos, entre negros y mulatos había otros 50.000 habitantes, pero los esclavos en total eran 700.000. Imagínense una característica de una sociedad dividida estamentariamente por una estructura de castas, con estas características, era fácilmente, digamos, pasible de adherir a procesos de liberación, ¿sí? Fundamentalmente por las características y los complejos de todo este proceso y este entramado. Primera parte.